Capítulo uno, tercera parte. Tal era el estado de las cosas en el año 146 a.C., cuando la ruina de Cartago dejó a Roma sin temor de un rival para su supremacía. El poder senatorial era el camino seguro hacia la riqueza. El camino a esto fue a través del pretorio y el consulado. Estas oficinas fueron un regalo del pueblo a través de elección por voto popular. Los votos del gran cuerpo de la población estaban a la venta, y como solo aquellos que podían controlar la riqueza podían comprar suficientes votos para elegir, el resultado seguro fue, por supuesto, que todos los poderes reales del gobierno estaban en manos de la aristocracia de la riqueza. Luego, ya que estos usaron su poder para aumentar su propia riqueza y el de sus favoritos, y solo usaron su riqueza para perpetuar su poder, otro resultado seguro fue el crecimiento de celos por parte de la población y una demanda constante cada vez más fuerte y más urgente que debería haber una división más equitativa de las cosas buenas de la vida que estaba monopolizada por los pocos favorecidos. Todos los órdenes en una sociedad pueden ser sabios y virtuosos, pero no todos pueden ser ricos. La riqueza que se usa solo para el lujo ocioso es siempre envidiada, y la envidia pronto se convierte en odio. Es fácil persuadir a las masas de que las cosas buenas de este mundo están injustamente divididas, especialmente cuando resulta ser la verdad exacta. Freud. Y como estas dos clases se estaban alejando constantemente, los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres, dejó de existir cualquier clase media para mantener el orden en el gobierno y la sociedad, manteniendo el equilibrio de poder. Solo quedaban las dos clases, los ricos y los pobres. Y de estos, los ricos despreciaban al pobre y el pobre envidiaba a los ricos. Y siempre hubo muchos hombres para avivar el descontento de las masas y presentar esquemas para la reorganización de la sociedad y el gobierno. Algunos de ellos eran hombres bien intencionados, hombres que realmente tenían en mente el bien de sus semejantes, pero la mayor parte eran meros demagogos, intrigantes ambiciosos que utilizaban el descontento de la población solo para elevarse a los lugares de riqueza y poder que envidiaban a otros, y que, cuando lo conseguían, lo utilizaban tan egoísta y tan opresivamente como cualquiera de aquellos contra quienes lo clamaron. Pero ya fueran hombres bien intencionados o demagogos para mantener a la población en contra de las persuasiones y sobornos de los ricos, se vieron obligados a hacer promesas y concesiones que solo estaban en la naturaleza de los sobornos más grandes y que al final fueron tan destructivos para el gobierno libre como los peores actos del Senado mismo. En la larga contienda entre el pueblo y el Senado, que terminó en el establecimiento de una forma imperial de gobierno, el primer paso decisivo lo dio Tiberio Graco, que fue elegido tribuno del pueblo en el año 133 a.C. De camino a casa desde España poco antes, al pasar por la Toscana, vio en pleno funcionamiento el sistema de grandes propiedades llevado a cabo por los senadores ricos o por sus favoritos, las tierras públicas arrendadas ilegalmente en grandes tratados, los campos cultivados por las bandas de esclavos, los ciudadanos de la República arrojados a las ciudades, extranjeros y marginados en su propio país, sin un pie de tierra que pudieran llamar suyo. Las tierras públicas deberían ser devueltas al pueblo, y tan pronto como fue elegido tribuno, se puso a trabajar para convertir sus opiniones en ley. Como el gobierno era del pueblo, si el pueblo tan solo estuviera unido, podría llevar cualquier medida de su agrado a pesar del Senado. Como los senadores y sus ricos favoritos eran los delincuentes, era evidente que si se lograba una ley de ese tipo, tendría que ser totalmente por parte del pueblo que prevaleciera sobre el Senado. Tiberio Graco apeló directamente.
Él declaró que la tierra pública pertenecía al pueblo, exigió que los monopolistas deberían ser eliminados y que las tierras públicas debían redistribuirse entre los ciudadanos de Roma. Los monopolistas argumentaron que habían arrendado en la tierra al Senado y habían hecho sus inversiones en la fe de que la ley ya no estaba en vigor. Además de esto, ellos declararon que como ellos estaban ocupando las tierras y como las tierras habían estado ocupadas durante siglos antes con la sanción del gobierno, poner ahora en tela de juicio sus títulos era atacar los mismos cimientos de la sociedad. Tiberio y su grupo respondieron solo señalando el estatuto que permaneció sin derogar y que mostraba que por mucho tiempo que se hubiera trabajado el sistema actual, era ilegal y nulo desde el principio. Sin embargo, Tiberio no presumió de ser arbitrario, propuso pagar a los titulares por sus mejoras, pero en cuanto a la tierra pública en sí, pertenecía al pueblo y la gente debía pasar. La mayoría de los ciudadanos se mantuvieron al margen de Tiberio, pero otro de los tribunos, Octavio Cecina, por nombre, él mismo tuvo grandes intereses en la cuestión de la tierra, pasó al lado del Senado y en el ejercicio de su derecho constitucional prohibió la votación. Desde el principio, las funciones de los tribunos fueron que deberían ser los defensores del pueblo y los guardianes de los derechos del pueblo contra la usurpación del consulado y del Senado. Y ahora, cuando uno de sus propios defensores constitucionales los abandonaron y pasaron al enemigo, aunque al hacerlo ejerció solo su prerrogativa constitucional, esto el pueblo no lo soportaría. Fue para apoyar un sistema ilegal que se hizo. El pueblo era todopoderoso y estaba decidido a llevar su medida constitución o no constitución. Tiberio les pidió que declararan a Cecina depuesto del tribunal. Ellos obedecieron de inmediato. Luego tomaron la votación de Cecina que él había prohibido y la ley territorial de Tiberio Graco estaba asegurada. Se nombró a 3 comisionados para llevar a efecto las disposiciones de la ley, pero por cualquier causa la elección de los comisionados fue lamentable. Eran el propio Tiberio, su hermano menor y su suegro. Siendo así aparentemente un asunto de familia, los aristócratas hicieron la mayor parte de ella, esperaron su momento, porque las tribunas eran elegidas solo por un año y esperaban dar forma a las elecciones cuando expirara el año para recuperar su poder. Pero cuando expiró el año, Tiberio se presentó inconstitucionalmente a la reelección y la perspectiva era que él lo aseguraría. Cuando llegó el día de las elecciones, los aristócratas con sus sirvientes y votantes contratados acudieron armados a las urnas y tan pronto como vieron que Tiberio seguramente sería elegido, levantaron una revuelta. La gente, siendo desarmada, fue expulsada. Tiberius Gracchus y 300 de sus amigos fueron asesinados y arrojados al Tíber. Sin embargo, aunque habían matado a Tiberio, no lo hicieron en realidad. No se atrevieron a intentar de inmediato la derogación de la ley que él había asegurado, ni abiertamente para interferir con el trabajo de la comisión en la ejecución de la ley. La referencia a la Constitución romana no debe entenderse en el sentido americano, como una constitución escrita. La Constitución romana era, al igual que la británica, simplemente un sistema de precedentes y reglas no escritas de uso arraigado. En 2 años, los comisionados habían establecido 40,000 familias en tierras públicas que los monopolistas se vieron obligados a entregar. Los comisionados pronto se volvieron impopulares. Por supuesto, los que se vieron obligados a renunciar a sus tierras se exasperaron. Por otro lado, aquellos para quienes la tierra era dada no fueron satisfechos en todos los casos. Era seguro que a algunos se les darían mejores terrenos que a otros, y eso en sí mismo creó celos y descontento.
pero el mayor problema era que en la gran mayoría de los casos no era tierra lo que querían, de hecho, era dinero lo que querían en primer lugar. Y aunque la tierra estaba virtualmente dada a ellos y en buenas condiciones, no pudieron conseguir dinero sin trabajo. Tenía que ser un trabajo personal también, porque contratar esclavos estaba en contra de la ley misma, en virtud de lo cual habían recibido la tierra. Y contratar hombres libres era imposible. Uno, porque ningún hombre libre trabajaría por un salario de esclavo que en su estimación no se consideraría mejor que un esclavo. Y dos, el nuevo propietario no podía permitirse pagar los salarios exigidos por trabajo, porque tenía que enfrentarse a la competencia de los ricos propietarios de tierras que trabajaban su propia tierra con mano de obra esclava. La única alternativa era que los nuevos terratenientes trabajaran su tierra ellos mismos y hacer lo mejor que pudieran en ella. Pero como el dinero no llegaba tan rápido como ellos querían y como lo que vino fue solo por trabajo duro y vivir una vida modesta, muchos de ellos deseaban de todo corazón volver en medio del bullicio de las ajetreadas ciudades trabajando por salarios diarios, aunque el salario fuera pequeño. Los gritos descontentos pronto se hicieron lo suficientemente fuertes para darle al Senado la excusa deseada: suspender a los comisionados y luego revocar discretamente la ley y retomar su antigua supremacía.